¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a avanzar el tratamiento de datos, ¿ya? El tratamiento básico de datos para el laboratorio de física 100, ¿ya? Esta es su guía del ingeniero Soria, ¿no? Bien, chicos. Yo me voy a abocar a hacer más que todos los ejercicios. Ustedes pueden leer la teoría. Como pueden ver, ahí está la teoría. Y bueno, le pueden poner pausa y pueden leerlo, ¿no? Bien. Vamos a hacer el ejemplo, chicos, ¿ya? Dice, al medir la longitud de un lápiz, ¿ya? Con una regla graduada en milímetros, ¿ya? Se ha obtenido mmm, la longitud de 14,3 centímetros, ¿no? Dice analizar las siguientes expresiones, si las siguientes expresiones son físicamente equivalentes a la medida obtenida. Bien, aquí es bien facilito, chicos. Como estamos en cifras significativas, entonces lo que tenemos que identificar primero son, como su nombre lo dice, las cifras significativas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ¿dónde está? Aquí está. Si cuentan bien, aquí tenemos tres cifras significativas, ¿ok? ¿Sí? Entonces tenemos que contar, ¿no? Esta primera longitud tiene cuatro cifras significativas, por lo consecuente no es equivalente, ¿no? No es equivalente a 14,3 centímetros, ¿no? Tampoco esta, tampoco esta. Aquí tiene dos cifras significativas y en aquí tiene seis cifras significativas. ¿Ok? Bien, veamos aquí a la derecha estas. La primera te dice que es 143 milímetros, está en milímetros, sí, tiene tres cifras significativas y bueno, sí corresponde o sí es equivalente a la longitud inicial, ¿no? Por la cantidad de cifras significativas que tenemos aquí. Miren, fíjense, tenemos tres, ¿no? Lo propio sucede con esto, ¿sí? Tenemos igual, de la misma manera, tenemos tres cifras significativas y ustedes me dirán, pero aquí tenemos Oxy 10 a la 5, ¿no? Y aquí tenemos eh, el prefijo numeral micro, ¿no? Si se dan de cuenta, básicamente no va a cambiar la cantidad de cifras significativas, pero lo vamos a demostrar, ¿ya? Esto es 10 a la 5 y micro es 10 a la menos 6, si no me equivoco, ¿ya? Entonces vamos a poner 10 a la 5 dividido entre 10 a la 6, porque 10 a la menos 6 es lo mismo que 1 sobre 10 a la 6. Bueno, eso es prefitas, porque básicamente tenemos 10 a la 5 dividido entre 10 a la 6. Mismas bases, exponentes se restan, ¿no? Lo que nos va a dar, el resultado que nos va a dar va a ser esto, ¿no? Fíjense dónde está. Mi lápiz no quiere dar. Ya, aquí está. 10 a la menos 1 nos va a dar, ¿no? El resultado de todo esto. De todo esto de aquí. Bien, entonces lo que vamos a tener es eso. Multiplicado por este valor de aquí. Que sería 1,43, ¿no? 1,43 por... Caramba, ¿dónde está? Aquí está. 1,43. Listo. Si meten a la calculadora, ¿dónde está? Eso, todo esto, todo este resultado, les va a dar... ¿Dónde está? Aquí está. Les va a dar 0,143. Y obviamente el micro se ha ido, ¿no? Y esto tendría que estar en metros, ¿no? Pregunta, ¿cuántas cifras significativas son? La respuesta es fácil. 1, 2 y 3, ¿no? ¿Sí? Si has leído bien la teoría, son tres cifras significativas, ¿ok? Entonces, si cumple, si son equivalentes. ¿Por qué? Porque cumple con la cantidad de cifras significativas, ¿sí? Esa es la razón. Bien, esta sí cumple, esta también y esta también. Te voy a dejar para que las analices, estas dos, ¿ya? Sin embargo, aquí tienes la justificación del ingeniero Soria, ¿no? Es su guía, obviamente. Y claro que sí es tomada por válida, porque sí está en lo correcto, ¿no? Tú lo puedes verificar, ¿no? Esta última de aquí, ¿dónde está? Esto lo voy a anotar. Esta y esta. Le pones una pausa y lo puedes verificar, ¿no? Bien, continuamos entonces.
A ver, ya está, cifras significativas. El principio de incertidumbre. Bien. ¿Qué te dice? Justificar la existencia de incertidumbre en la medida del ejemplo 1. Expresar la medida incluyendo la incertidumbre. Bien. La incertidumbre siempre es del 10%, ¿no? Bueno, del 0,1 en este caso, centímetros. A ver, vamos a leer un poco. Dice, incertidumbre, toda medida tiene incertidumbre y la incertidumbre estimada se conoce como error. En una medida, a no ser que se determine otra cosa, la incertidumbre es la unidad de la cifra menos significativa. O sea, por ejemplo, en 14,13, la incertidumbre es la unidad menos significativa. En este caso sería ¿dónde está? Aquí está. Bien, en este caso, siguiendo la teoría, la cifra menos significativa sería la posición 1 detrás del coma decimal, ¿no? Sí, ese sería el principio de incertidumbre. Y siempre se le pone el 1, ¿ya? ¿Sí? Siempre se le pone el 1. Por ejemplo, si tenemos 14,43, ¿sí? Ponte que tenemos esa medida, ¿ya? El principio de incertidumbre te diría que la cifra menos significativa es esta, ¿no? El 3. Sería 0,1 centímetros, ¿no? Si cambiamos los datos, ¿ya? ¿Sí? Eso es bien facilito, ¿no? De todos modos, como puedes leer en el texto, está explicado, ¿no? Está explicado. Te dice en la medición del ejemplo 1, difícilmente en un extremo del lápiz habrá habrá coincidido con la marca de la regla correspondiente a 14,3, ¿no? Siendo así, lo que hace tomar el valor más cercano a la escala de la regla. En consecuencia, la medida anotada es solo una aproximación. ¿Cuál medida? Esta medida de aquí. Esta de aquí, ¿no? Ya. ¿Qué más? Nada que ver, no quiero texto. Ya. Para ese caso, la incertidumbre medida es de 0,1 centímetros, ¿no? Siempre se toma el 1, ¿ya? Ya les había dado el ejemplo, ¿no? A ver, vamos a dar otro ejemplo. Digamos que tenemos una longitud L que nos dan hasta milésimas, ¿no? Digamos que tenemos 14,38. Entonces el principio de incertidumbre sería 0,01. Si tenemos 4, así, 3 cifras detrás del coma decimal, la unidad en la cifra menos significativa sería este 4, ¿no? Y está en la posición 3, ¿no? Entonces, en aquí, ¿dónde está? En aquí, si tomamos en cuenta ese valor, aquí intercambiaríamos un 0, aquí pondríamos un 1, ¿no? Y aquí estaría en centímetros, ¿sí? Entonces, eso es ya, chicos. Así se tienen que guiar. Bien, lo voy a borrar y ya. Bien. ¿Qué más? A ver. Abajo, operaciones con medidas. Bien. Nosotros podemos sumar, ¿ya? Cuando sumamos, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. A ver, el ejemplo te dice, calcular la distancia total recorrida por un móvil que recorre una distancia de 1 de 2,31 metros y una distancia 2 de 0,778 metros, ¿no? Y justificar el resultado. Bien, aquí estamos sumando. ¿Dónde está? Aquí estamos sumando, está facilito. Y bueno,
Básicamente porque redondeamos al 78, a este 778, porque simplemente redondeamos a 78. Es bien fácil. En aquí te explica de la siguiente manera. Te lo voy a resumir, ¿ya? Básicamente dice lo siguiente. Aquí tenemos tres cifras significativas, ¿no? Y aquí también tenemos tres cifras significativas. Ya, eso no pasa nada. Lo que sucede es que, ¿por qué redondeamos el 778 a 78? Bien, detrás del coma decimal, fíjense chicos, detrás del coma decimal tenemos una y dos cifras, ¿no? Dos cifras detrás del coma decimal. Y detrás de este coma decimal de 2, de la distancia 2, tenemos 1, 2 y 3, ¿no? Fíjense bien, ¿por qué no podemos sumar físicamente esto? ¿Y por qué lo estamos redondeando este número de 778? Es porque aquí no tenemos la otra cifra significativa. Bueno, otra cifra, ¿no? La tercera cifra, no tenemos aquí. Es desconocida esa cifra, ¿no? Entonces, como es desconocida, no podemos hacer una operación conocida. ¿Dónde está? Conocida aquí, con una con otra cifra cuyo valor tercero es desconocido, ¿no? ¿Sí? No podemos hacer eso físicamente. Aritméticamente sí se puede hacer. Entonces, ese es el motivo, ¿ya? Ese es el motivo, chicos, por el cual se redondea, ¿no? A 78. De todos modos, aquí está explicado con chubis, como se dice, ¿ya? Y bueno, no hay, espero que no haya dudas con eso, ¿ya? Vamos a avanzar, ¿ya? Lo mismo con la multiplicación. Lo mismo con la multiplicación, ¿no? Si tenemos dos números que tenemos que multiplicar, fíjense. ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está. Dice calcular la superficie S de un triángulo, dice, de base B. Y aquí tenemos 2,049, ¿no? Metros. Si se fijan bien, vamos a contar las cifras significativas. Aquí tenemos 4 cifras significativas, ¿no? Son 4. Y aquí tenemos 1, 2 y 3. La cantidad de cifras significativas siempre tiene que ser la de menor cantidad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, mira, detrás del coma decimal tenemos dos cifras, ¿no? Y en aquí tenemos 3 cifras, ¿no? Entonces, en aquí no conocemos la tercera cifra, ¿no? Entonces, no podemos hacer la misma operación, ¿no? Entonces, esta, que es 49, la tendríamos que redondear, ¿no? Básicamente, la tendríamos que redondear o tendríamos que realizar la operación y después redondear aquí, ¿no? Sin embargo, a ver, vamos a hacer la operación. Ay, ¿dónde está? Se ha salido. Ya. A ver, ¿dónde está? Vamos a hacer la operación. Ya. Sería 2,049 por 9,97 dividido entre 2, ¿no? Bien, sale 10,214265. Eso sale si tomamos todas estas cifras, ¿no? Si tomamos todas las cifras. Pero si tomamos simplemente 2, en vez del 0,49 lo tomamos como 2,5, bueno, igual nos salen, ¿no? Muchas cifras significativas. En sí no es tanto problema. ¿Dónde está? No es tanto problema con la operación. Sin embargo, al anotar el resultado es donde ustedes se tienen que dar de cuenta. Fíjense, aquí. Aquí estamos tomando, chicos, fíjense, 3 cifras significativas, ¿ya? 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está? Aquí, por este valor. H es 9,97, tiene 3 cifras significativas. Y aquí tenemos 4 cifras significativas. Sin embargo, el valor que básicamente tendríamos que redondear sería este, ¿no? B. A 2,05.
¿sí? Ahí tendríamos 3 cifras significativas, aquí también tendríamos 3 cifras significativas. Si hacemos la multiplicación, básicamente nos tendría que dar 10,21925, ¿no? Pero la cantidad, ¿dónde está? Aquí está. La cantidad a redondear, serían 3 cifras significativas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Este es el motivo, ¿sí? Esa longitud H, ¿sí? Esa longitud H tiene 3 cifras significativas y una se está obviando. ¿Por qué? No tienes una, ¿no ve? Y en aquí sí tienes. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer aquí es ¿cuál de ambos tiene mayor incertidumbre? ¿Cuál de ambos tiene mayor incertidumbre? ¿Esta o esta? ¿Cuál tiene mayor incertidumbre? Se supone que esta, ¿no? Sí, se supone que esta. ¿Por qué? Porque tiene 2 cifras significativas detrás del coma decimal. Aquí tenemos 3 cifras significativas detrás del coma decimal. Entonces, por teoría de errores, chicos, por teoría de errores, ¿dónde está? Este es. Por teoría de errores, siempre tomamos el que tiene mayor, ¿dónde está? Aquí está la palabrita, mayor incertidumbre, ¿ya? Es por esa razón, ¿sí? O en pocas palabras, para que se entienda mejor, en pocas palabras, simplemente toman el que tiene menos cifras significativas, ¿sí? El que tiene menos cifras significativas, siempre el que tiene menos cifras significativas. Y en este caso es este, ¿no? Es eso, ¿ya? Bien, ya son 17 minutos. A ver, eso es con la multiplicación. Bueno, y en aquí abajo, ¿no? Te dice, ¿no? El resultado de ese es 10,214265, bla, bla, bla. No es físicamente correcto porque no incluye las cifras significativas. Bueno, ahí te explica con chubis también, ¿no? Lo que te acabo de explicar. Bueno, en las operaciones con la suma y la multiplicación, fíjense, chicos, primero se realiza la suma, ¿sí? Primero se realiza la suma. Si te das de cuenta, aquí ya tenemos 1, 2, 3 cifras significativas. Aquí tenemos 3 cifras significativas, pero si agarras los números detrás del coma decimal, o si te enfocas en los números detrás del coma decimal, aquí tenemos 1, 2, ¿no? Y aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces, por lo consecuente, este valor de aquí tendría que redondearse a 0,71, ¿no? Por las cifras detrás del coma decimal, ¿no? Eso ya previamente explicado con el ejemplo anterior. Obviamente lo sumas, te va a dar esto, ¿sí? Estos dos los sumas y te va a dar esto. Lo voy a borrar para que no se vea tan feo, ¿ya? Te va a dar eso y obviamente la multiplicación la realizas, ¿no? La realizas. Tal como en el ejemplo anterior, y obviamente tienes que tomar 3 cifras significativas debido a que ambos tienen 3 cifras significativas, ¿no? ¿Sí? Te va a lanzar otros números más, pero simplemente tienes que tomar 3 cifras significativas. Bueno, después de esto viene el redondeo, ¿ya? El redondeo. A ver, el redondeo. Dice: el principio fundamental del redondeo se establece que la medida redondeada debe ser la más próxima a la medida original. Bien. Para eso se utilizan reglas, ¿no? Si digamos tu regla es mide hasta milímetros, si tu regla mide hasta milímetros, entonces tendrías que tener 1 milímetros, sería mili, ¿no? Caramba. Milímetros, por ejemplo. Tengo milímetros, 1000. Mili es 10 a la menos 3, ¿no? Si la longitud estaría expresada en metros, chicos, fíjense, yo tendría que expresarla, si mi regla
está en milímetros, pero yo quiero expresar mi medida en metros, tendría que expresarla de la siguiente manera. Pónganse como ejemplo, por ejemplo, esto: 1.245 metros, ¿no? Tendría que expresar hasta milésimas, ¿no? Y estas tres cifras detrás del coma decimal, me dicen que la medida está expresada hasta milésimas, ¿no? O sea que tu regla estaba en milímetros. O sea, esa es la precisión con la que podía medir tu regla, ¿no? Entonces, más que todo, el redondeo se trata de esto. ¿Dónde está? Aquí está. De esto. De la proximidad a la medida original. Y cómo verificas la proximidad de la medida original de acuerdo al instrumento, ¿no? De acuerdo al instrumento de medida. De acuerdo al instrumento de medida. Bueno, lo voy a anotar porque está bien fea mi letra. Ya. Entonces, redondear no es tan difícil, te han debido enseñar el colegio, yo supongo, pero vamos a repasar, ¿ya? Hasta aquí, a ver, ¿qué hora es? 20 minutos. No está tanto, ya. A ver, caramba, ya. El ejemplo te dice: ejemplo, el redondeo aplicado en el principio fundamental, ya. Aplicando el principio fundamental. Aquí tenemos 2,626 metros. Te dice que tenemos que redondearlo a un decimal. Ojo, un decimal. Y bueno, aquí tenemos el 6, ¿no? 2,6. Es obvio, ¿no? El problema está cuando ya tenemos las reglas por convención, ¿no? Que vamos a verlo después. Ya, eso está fácil, no creo que sea mucho problema de entender. No creo que tengas mucho problema al entender esto. A ver, lo mismo. 4,3499, 4,3499 kilogramos redondeada a un decimal. Bueno, que sería 4,3, ¿no? Seguimos con un decimal, lo mismo con 3,261 segundos, redondeada a un decimal, que sería 3,3. Básicamente, esto se redondea a 3, ¿no? Porque este 6 es mayor que 5, ¿no? Eso es la regla que te habían enseñado en colegio, ¿no? Y bueno, esto también, 4,85001 metros sobre segundo, redondeada a un decimal, que sería 4,9. Fíjense, aquí tal vez tienen un poco de dudas. Aquí me dirán, a ver, aquí este número es 8, este número es 5. Si este es par y este es 5, no se tendría que redondear. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo tomo así, ¿no? Par es un número estable, cualquier número par es un número estable, ¿no? Y si quieres redondearlo, la siguiente cifra significativa, en este caso el 5, que es inestable, no podrías redondearlo al 9, porque el 8 es estable, ¿no? Pero no es 5, ¿no? Es 5001, mira, fíjate bien. Es por eso que eso se redondea a 9. Es por esa razón. ¿Ya? Yo me guío por... Yo lo llamo estabilidad. Puede que el término suene mal, pero yo lo llamo así, ¿ya? De todos modos, aquí tenemos un poco de teoría y lo vamos a leer, ¿ya? Dice, en una medida, por convención, si el primer dígito a despreciar es 5, o sea, en este caso, ¿sí? Y el último dígito, y es el último dígito, o está seguido solo de ceros, el dígito presente se deja igual si es par, te dice, ¿no? Y se incrementa en 1 si es impar. O sea, ¿qué te dice? Si aquí en vez de este 1 habría un 0, entonces este se dejaría como 8. No tendría que ser 9, tendría que ser 8. Pero si este fuera 0, eso te está diciendo, ¿ya? Hasta donde hemos leído, ¿no?
Eso te está diciendo. Pero si este fuera impar, ¿sí? Si este fuera impar, ¿dónde está? Si es par y se incrementa en 1 si es impar. Si este fuera 9 y este fuera 5, se incrementa a 10, ¿no ve? Entonces ahí sí habría un poco de dilema porque ya tenemos otro ejercicio. Lo vamos a resolver más después, ¿ya? En otro ejercicio. ¿Dónde está? Aquí abajo. Ya, de esta manera, cuando se trabaja con varios datos, algunas veces se redondea hacia abajo y otras veces hacia arriba, disminuyendo la degradación de la información a causa del redondeo. ¿Con qué objetivo se hace el redondeo? Con el objetivo de disminuir la degradación de la información, ¿sí? O sea, para que tus datos sean más exactos, ¿no? O sea, disminuyendo la degradación, disminuyendo la cantidad de datos. No vas a tomar muchos datos, ¿no? O sea, tantos datos que básicamente son insignificantes. Por eso se redondea más que todo. Es por ese motivo, ¿ya? Bien. Ejemplo número 7. Ejemplos de redondeo aplicado a la convención. Bien. Aquí va a estar mucho mejor explicado. ¿Dónde está? Aquí está, ya. Tenemos 3,25 centímetros. Dice que tenemos que redondearlo a un decimal. Aquí tenemos 2, ¿no? Y aquí tenemos el 5. Entonces, si es par y este es impar, bueno, si este es 5 y se supone que aquí tenemos hartos ceros, ¿no? Si tenemos hartos ceros y este es 5, como este es estable, yo digo, entonces simplemente se va a quedar en 3,2, ¿no? Bien. ¿Y dónde está? Aquí está, no lo estaba viendo. Aquí está. Es eso, ¿no? 3,2. Lo deja tal como está. Fíjate bien, mira, aquí tenemos 3,35. Este es inestable. Bueno, yo lo llamo así, ¿no? Este número es inestable, es impar. Entonces, tiene un 5 delante. Ya. Lo tenemos que redondear para que sea estable, ¿sí? Entonces, lo vamos a redondear a 3,4. Eso es lo que está haciendo, ¿no? El Inge. Aquí está. Fíjense, 3,4. Lo mismo aquí, fíjense. Este es estable, este es 5, se va a quedar en 4. Ya, hay un 0. Bueno, hay muchos ceros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este es inestable y este es un 5, tenemos muchos ceros, seguramente lo va a redondear a 6, ¿ve? ¿Sí? A ver, si lo modificamos este último ejercicio, chicos, ¿dónde está? Este último ejercicio. Y aquí habría un 1, ¿sí? Habría un 1, hipotéticamente, ¿ya? Entonces, igual se redondearía a 6, ¿no? Bueno, no está bueno para este ejemplo. El anterior está bueno, el ejemplo. Este número de aquí. 8,4500, ¿no? Si modificamos ese número, fíjense, chicos. Si modificamos ese número, aquí le ponemos un 1. Date de cuenta que le ponemos un 1, ¿ya? Es 8,45001, ¿no? Entonces lo tenemos que redondear. Si lo estamos redondeando, ya no sería esto, ¿no? Sería 8,5. Así se redondearía, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las cifras significativas. O de las cifras significativas que tenemos, ¿sí? Bueno, en este caso no se ha dado el ejemplo, pero ya lo hemos modificado, ¿no? Bien. Tratamiento estadístico de datos. Bien, a ver, al medir varias veces una misma longitud física, aún teniendo el máximo cuidado, pueden obtenerse medidas diferentes, dice, ¿no? Esto se debe a la presencia de errores aleatorios. Bueno, yo supongo que su ingeniero les ha debido de explicar qué son errores aleatorios. Bueno, aquí te dice, ¿no? Producidos por la combinación arbitraria de pequeños factores que no pueden ser controlados, ¿no? Por ejemplo, la temperatura. Al medir la temperatura, hay pequeños factores que hacen que varíe tu temperatura, ¿no? Por ejemplo, las corrientes de aire y todo lo demás, ¿no? Bueno, a eso se refiere los pequeños factores, ¿no?
Y para estimar el tamaño de la magnitud es necesario aplicar ciertas técnicas estadísticas. Por ejemplo, la media aritmética. Ustedes han debido ver en colegio que es la media aritmética. Simplemente es la sumatoria de una cantidad de medidas dividido entre la cantidad de medidas, ¿no? ¿Sí? Aquí dice la media aritmética de las medidas, o simplemente la media de X, dice, es una medida alrededor del cual están mayormente agrupadas las medidas X. Bueno, básicamente se rige por esta reglita, ¿no? No es mucha ciencia, simplemente es teoría. Ya. La desviación estándar. Esto es muy importante, ¿ya? Porque lo van a utilizar mucho ustedes. En todos sus informes lo van a utilizar la desviación estándar. La mayoría del laboratorio de verificación, ¿ya? Está dada por esta fórmula, ¿ya? Simplemente es la raíz de la sumatoria, ¿ya? De una medida patrón, en este caso x sub i, ¿sí? De una medida patrón respecto al promedio, ¿no? ¿Qué dice? La desviación estándar o típica es una medida de dispersión del conjunto de n medidas, dice, ¿no? De una magnitud x, y está dada por, bueno, esta formulita. En la calculadora se puede sacar la desviación estándar, así que no se preocupen. Pero bueno, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, está dada por esta formulita. No es mucha ciencia, simplemente es una sumatoria. Y bueno, y a esa sumatoria le tienes que elevar al cuadrado. Y obviamente hay su forma de sacar. Pero no nos vamos a hacer tanto lío porque esto lo vamos a trabajar con la calculadora, ¿ya? Con la calculadora. ¿Sí? Bien. Ya. A ver, ¿qué más? Bueno. Aquí tenemos un ejemplo. Ya vamos a acabar, chicos. ¿Dónde está? ¿Cuántos minutos es? Ya es casi media hora. Calcular la desviación estándar, ya, de las siguientes medidas. Bueno, tenemos estas medidas. Aquí está. Tenemos estas medidas y sacamos su media aritmética. La media aritmética está dado por esto y la desviación estándar está dado por este valor, ¿no? Bueno, esto se saca con la calculadora, puesto que la medida no es una medición individual, más sino una medida que dice extracta de varias medidas. Si se desea anotarlas como un valor final, es apropiado hacerlo con una cifra más, ¿no? Con una cifra más de las medidas individuales, es decir, 8,57. Eso es recomendación del ingeniero, ¿ya? Y obviamente, si no me equivoco, es por convención también, ¿no? De medidas y errores. ¿Dónde está la final de la propiedad? Ya, siempre que ustedes sumen, ¿sí? Sumen, le aumentan una cifra más, ¿no? Si es que la media aritmética les lanza así hartos valores, ¿no? Entonces se quedan con dos cifras detrás del coma decimal. Eso es lo que les está diciendo, ¿no? En cuanto a la desviación estándar, con 3 cifras significativas se tiene una buena información sobre la dispersión de datos. Esto sí es ley, ya chicos, esto presten mucha atención. Esto sí es ley. Aquí está. En cuanto a la desviación estándar, te dice, con 3 cifras significativas, ojo, y esto para todos sus informes, ya, la desviación estándar siempre consideren 3 cifras significativas. Eso se fija muy bien el ingeniero, ¿ya? Se tiene una buena dispersión de datos, una buena información sobre la dispersión de datos, ¿no? O sea, S igual a 0,516, ¿no? O sea, simplemente está tomando estas 3. Estas ya no son necesarias, ¿sí? No son necesarias. Y sí, las tienen que tomar de esa forma al momento de hacer los informes, ¿ya? ¿Dónde está? Bien. ¿Qué más? Intervalo de confianza. El intervalo de confianza
Dice, a partir del conjunto n de medidas de la magnitud x, su valor puede estimarse a través del intervalo de confianza. Es decir, un intervalo de confianza es un cierto nivel de confianza que podría mantener el valor verdadero de x y está dado por... Todo esto es el intervalo de confianza, ¿ya? Y algunos lo conocen también como el error, ¿ya? El intervalo de confianza no es nada más... ¿Dónde está? Que el error, ¿no? Que el error, ¿sí? El error, pero en este caso al intervalo de confianza se le llama cuando ya se utiliza la desviación estándar. Eso mucho ojo, ya. El error no es lo mismo que el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es el valor numérico trabajado, se podría decir, o teórico, con la desviación estándar, o sea, de forma estadística, ¿ya? Y el error simplemente es un valor aproximado que tú te das, ¿no? De acuerdo a la cifra significativa de menor importancia. Eso es lo que habíamos visto en aquí, ¿no? El error, ¿dónde está? Incertidumbre, el principio de incertidumbre, ¿no? Bueno, eso. Ya, a ver, ¿qué más? Ya, donde TC sí se denomina el coeficiente de confianza o valor crítico de T, siendo T la variable de la función conocida como T de student. Bueno, esta T te van a dar por si acaso, en los ejercicios siempre te dan, ¿ya? Tiene un intervalo de confianza del 95%, por ejemplo, te dicen, ¿no? O del 96% y así, ¿no? Tiene valores porcentuales, por si acaso, ¿ya? Y a ese TC tiene un valor correspondiente numérico, ¿ya? Pero después lo vamos a ver eso. Los valores de TC están tabulados y dependen del nivel de confianza, ¿no? Bueno, eso es lo que les había explicado anteriormente. C son los grados de libertad, la cantidad que se presenta por V, ¿ya? Y que en este caso es n-1. Bueno, esto es una formulita. N es la cantidad de por si acaso. N es la cantidad de medidas que tú vas a realizar. Esta por si acaso, ¿ya? N. Y V simplemente es n-1. ¿Para dónde se halla V? Para la T de student, ¿sí? Eso se halla por tablas, por si acaso. Eso se halla por tablas, ¿ya? Bueno. Dice, en el apéndice 1 incluye una tabla de valores de valores TC que pueden usarse directamente de la expresión 3. En la expresión 3, si n es mayor a 30 medidas, es decir, b es igual a mayor a 29, puede usarse el valor TC correspondiente para un b igual a infinito, ¿no? Eso es ya con tablas, ya después lo vamos a ver eso. En una clase presencial, por si acaso, ya. Y bueno, el intervalo de confianza de la expresión 3 puede escribirse como, bueno, aquí está, ¿no? Es x, el valor verdadero. X promedio es, bueno, el valor o la media aritmética de la cantidad de medidas. Y este es el error, ¿no? ¿Sí? Ese es el error. O bueno, también conocido como intervalo de confianza. E sub x también es conocido como el error absoluto de x, es decir, que lo que les había dicho, ¿no? Es el intervalo de confianza. El error relativo de x es, bueno, este es el error relativo de x, simplemente es el error dividido entre la media aritmética. Bueno, ese es el error relativo, ¿no? El error porcentual está dado por esta ecuacióncita. Eso es facilito, no creo que sea difícil de entender, pero todo va correspondiente a esto, ¿ya? Todo esto, chicos, todo esto lo sacas de acuerdo a esta formulita. Esta es la clave, ¿ya? Por si acaso. Esta formulita es la clave. Si sacas esto, lo demás, como si nada lo vas a sacar, ¿no?
Bien. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo. Lo voy a dejar para que lo analices ya, ¿sí? Porque ya es bastante tarde. ¿Qué hora es? Pues 40 minutos y eso, ¿no? Lo voy a dejar para que lo analices. Está bien explicado por si acaso. Y bueno, ya. Lo lees, lo analizas, lo piensas bien. Y bueno, determinación de n. Esto es muy importante. Para la determinación de la cantidad de medidas, o también conocidas como n. Según las ecuaciones 6 y 7 te dice, no, ¿dónde están las ecuaciones 6 y 7? Aquí, estas, de aquí, esta y esta, la 6 y la 7. Dice el número de medidas que deben tomarse de la magnitud x para estimar su valor con un error relativo prefijado, o sea, x sub 0, estaría dado por, si tú quieres hallar la cantidad de medidas, ¿sí? Si tú quieres hallar la cantidad de medidas, te lo voy a traducir ya. Si tú quieres hallar la cantidad de medidas, primero te tienen que dar t de student, la desviación estándar, el error relativo prefijado, o sea, esto tiene que ser dato, ¿sí? Y obviamente la media aritmética, esto te van a dar, ¿no? Entonces, por lo general, la media te lo dan, el error te lo dan, y lo que tú tienes que hallar es la desviación estándar, por lo general, y t de student, ¿sí? Esta TC, ¿no? Esta tienes que hallar, ¿no? Con las anteriores formulitas. ¿Cuáles? Estas formulitas, ¿sí? Eso lo vamos a practicar de forma presencial. Y yo supongo que con su ingeniero han debido de practicar, ¿no? Es bien facilito. Después voy a hacer otro video ya, haciendo ese tipo de ejercicios. Sin embargo, ya tenemos aquí un ejercicio, ¿no? Es mejor si lo leen y lo piensan ustedes, ¿no? Aquí les dejo, ¿dónde está el ejemplo del ingeniero? Es muy completo su ejemplo, ¿ya? Por si acaso. A ver, dice calcular el número de medidas n que deben tomarse de la longitud h del ejemplo 8, ¿no? Para determinar un error relativo, esto, de 0,04. Ya te están dando el error relativo y un nivel de confianza del 95%. Cuando te dan el nivel de confianza básicamente es para hallar TC, ¿sí? Por si acaso. Bien, solución. Aquí está la solución. Si se asigna a n un valor supuesto, dice, o sea, tenemos que suponer, primero te dice, ¿no? Así se encuentra n, ¿ya? Tenemos que suponer. Entonces, si suponemos n2 en la tabla del apéndice 2, obviamente va a ser, bueno, en esa tabla vas a tener que hallar b, ¿no? B va a ser n menos 1, n sería 2, 2 menos 1 sería 1, y obviamente según la tabla, con este valor de confianza, TC te va a salir 12,706, ¿no? Entonces, se preguntarán dónde está la tabla. Les voy a mandar la tabla al grupo, ¿ya? Con la ecuación 9, el valor calculado que resulta ser esto, ¿no? Es muy elevado, ¿no? Es muy elevado, ¿no? Con el n supuesto. Entonces, tenemos que hacer el mismo procedimiento hasta que n te dé un valor repetitivo, ¿ya? Hasta que esta n de aquí, según este tratamiento de datos, se repita. No sé, por ejemplo, puede ser 10,51, 10,53, pero eso es de acuerdo al n supuesto que primeramente tú te vas a dar, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hacer en clases, ¿ya? Con el ingeniero también lo han debido de hacer, yo supongo, pero eso lo vamos a ver con más calma. Bueno, aquí te explica que tienes que darte los valores de n, tienes que suponer los valores de n. Por ejemplo, aquí estamos suponiendo 10, aquí estamos suponiendo 11 y aquí estamos suponiendo 12. Vas a tablas, encuentras los valores de TC
Y con esta formulita, que sería TN calculado, aquí está, encuentras los valores. Mira, fíjate bien. Si te das de cuenta, con el valor de 10 te da 11,59. Con el valor de 11 te da 11,25. Con el valor de 12 baja, ¿no?, a 10,8. Entonces, el valor de la cantidad de medidas, el valor de la cantidad de medidas va a ser 12, ¿no? Aquí te dice. Para un n supuesto, n calculado es esto. Con este último valor se tiene la fraccionaria de n que se toma de orden entera. Ya. A ver. Nosotros hemos supuesto, te dice 11, ¿no? 11. Para este valor te da un aproximado de 11,25, ¿no? Entonces, para una cantidad de 10 te da 11,59, ¿no? La pregunta es, ¿cuál valor vas a tomar? ¿Vas a tomar 11 o vas a tomar 12, ¿no? En la cantidad de valores asumidos de medidas, chicos, siempre se toma el número entero más una unidad, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos 11,59, redondeanlo a 12. Aquí tenemos 11,25, lo redondean a 12. Si, por ejemplo, nos diera un valor supuesto de, a ver, ¿cómo les hago este ejemplo? A ver, 8, ¿ya? Póngase que hemos supuesto 8. Nos dan las tablas de test student, nos vamos a dar otros valores de rango de intervalos de confianza, y digamos que nos da 9,98, y para un valor de 9 nos da un valor de 9,72, ¿no? Y para un valor de 10, digamos, nos da un valor de, no sé, pongámosle 8,92, ¿no? ¿Sí? Fíjense, en estos valores, estos son los que se repiten, ¿no ve? Estos son los que se repiten. Entonces, como se repiten estos valores, solo se tienen que fijar en esta cantidad, porque la cantidad de medidas sí o sí es entero. Eso ténganlo en cuenta. La cantidad de medidas sí o sí es entero, ¿no? Entonces no vas a medir 1,98, ¿no? Posible. Entonces, la pregunta es, ¿lo dejas como 9? ¿Lo dejas como 9 o le aumentas un número más? Simplemente para... ¿cómo se podría decir? Para tener mayor seguridad en los datos, le aumentas una unidad, ¿no? Entonces, en este caso, en vez de 9 sería 10. Es lo mismo que te está explicando aquí, ¿no? El ingeniero, ¿ya? Pero con su propia tabla, con su propia con su propio ejemplo, ¿no?, de medidas, ¿sí? Ya, a ver, como este último valor tiene la parte fraccionaria, para n sub h se toma el entero inmediatamente superior, es decir, 12. Bien. A ver, ¿dónde está? Ya. Bien. A ver, ¿qué más? Uy, ya es tarde. Mucha, ya va a ser 1 hora. Subirá en 1 hora, supongo. Ya. Prueba de hipótesis, ¿ya? La prueba de hipótesis. Ya. ¿Lo pueden leer? Estoy un poco cansadito de hablar casi 1 hora. Lo ven, ¿ya? ¿Dónde está? Ahí está el ejemplo, ¿no? Se prueba la hipótesis de que un valor de longitud h... ya.
Se prueba la hipótesis de que el valor de la longitud h es, bueno, del ejemplo 8 es igual a un valor esperado de 8,61, a un nivel de confianza del 95%, ¿no? Dice la solución: si se prueba que la hipótesis del valor h es 8,61, o sea, tenemos que verificar este valor, ¿no? 8,61 a un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Ya que el valor es de 8,61, se encuentra en el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, el valor va a ser de 8,57, ¿no? Ese va a ser el valor promedio, ¿sí? Y tiene, ahí está, aquí está donde lo que les explicaba, ¿no? Aquí tienes tu error, ¿sí? Y es el 0,05%, ¿no? Fíjate bien en esta cifra decimal, ¿dónde está? Esta de aquí está ocupando la segunda posición, ¿no? Y es porque les había dicho, ¿no? Si tenemos dos decimales o dos dígitos detrás del coma decimal, pues básicamente nuestro error tiene que tener esa misma posición, ¿no? Ahí está. Bueno. Ah, qué macana, porque... Ay, no puede ser, no puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué se ha vuelto negro? Ah, ya. Hola, ya. Bien. Ya son las 11 casi. Ya, diferencia porcentual. A ver. La diferencia porcentual está dada por esta formulita. Dice simplemente... Bueno, tenemos un valor A, un valor B respecto a algo, ¿no? Son valores teóricos con valores reales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, según la diferencia porcentual se verifica que la media de la longitud h del ejemplo 8 es equivalente al valor teórico de 8,61. Ese es nuestro valor teórico, ¿no? ¿Ese dónde va? Aquí. Ahí va nuestro valor teórico, ¿no? Entonces, simplemente seguimos la fórmula. ¿Por qué? Porque el otro valor, o sea, este valor es el valor promedio, ¿no? Es el valor promedio. Bueno, no hay mucha ciencia en eso, ¿ya? Y bueno, así se saca simplemente lo que es la diferencia porcentual, ¿no? La diferencia porcentual. Ojo, algo muy importante en esto de la diferencia porcentual, chicos, es que este valor tiene que ser menor o igual al tiene que ser menor o igual al 10%, ¿no? Porque ese es el rango de error que se permite, ¿no? Que se pide, ¿sí? Entonces, si se verifica, bla, 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 porque está en los valores del 10%, ¿no? Está dentro de los valores. Ah, perdón, tiene que ser menor al 10%, ¿no? Menor. Bien. Ah, ya está. Donde quería llegar. Ucha.